presentar este tema que espero lo disfruten mucho, igual que yo disfruté haciendo estas diapositivas. Entonces, el tema es rosácea. Está a la derecha, ustedes ven esa paciente. Digamos que es como una de las imágenes más frecuentes que se ven como en los pacientes con rosácea. Sin embargo, pues a lo largo de la charla vamos a ver que existen muchas formas de rosácea que pues pueden confundirse con otras patologías y que en ocasiones pues, puede ser como difícil el diagnóstico. Entonces, inicialmente a modo como de historia, este es Rembrandt. Rembrandt fue un pintor de Alemania que vivió principalmente en la edad dorada del arte barroco en Alemania. Y en él se caracterizó porque en varias de sus obras usualmente pintaba con personas, pintaba personas con nariz grande, cara brillante, que contenía como lesiones que eran usualmente inflamatorias. Y ya posteriormente, cuando él comenzó a hacer sus propios autorretratos, digamos que los historiadores entendieron porque él siempre contenía como esos dibujos, era porque él pues tenía rosácea. Y dentro de este autorretrato que hizo él, vemos como él tiene como una nariz de aspecto muy redondo, muy brillante, muy rojo, y que en los relieves de la pintura vemos cómo se aprecian, como en estas zonas, unas lesiones inflamatorias que se podría pues como asociar a una rosácea papulopustulosa, incluso pues de que tenga una rinofima. Entonces, a lo largo les voy a mostrar también otros personajes, pues como que han tenido rosácea. Entonces, es una enfermedad crónica, es inflamatoria, afecta predominantemente la región centrofacial y los ojos. Aquí quiero hacer énfasis en que al ser una enfermedad crónica es incurable, pero se trata principalmente, tiene episodios en que hay como recrudecimiento de los síntomas. Sin embargo, pues esos pacientes con un buen tratamiento de cuidado de la piel y con un buen tratamiento pues crónico pueden tener muy pues como una ampliación entre esos periodos de recrudecimiento. Se caracteriza por un enrojecimiento frecuente y un eritema y telangiectasias. Sin embargo, vamos a ver que esas, las telangiectasias y el eritema no siempre tienen que estar presentes para pues hacer el diagnóstico. Tiene episodios de inflamación en los cuales el edema y las pápulas y las pústulas pueden ser evidentes. Usualmente se acompañan de enfermedad, pues de inflamación periocular, afectando principalmente la conjuntiva y los párpados. Sin embargo, les voy a explicar que dentro de los subtipos de la rosácea está el subtipo ocular, pues que no va a ser precisamente el interés de esa charla. Entonces pues voy a omitir ese subtipo. Y en ocasiones se puede asociar a una complicación o un estado avanzado de la enfermedad, que son las FIMAS, que ocurren pues como principalmente por fibrosis. Entonces, epidemiológicamente, esta enfermedad es muy frecuente, principalmente es más frecuente en los pacientes con fototipos bajos, fototipos del 1 al 3 principalmente. Sin embargo, se ha considerado recientemente que esta enfermedad en los pacientes con fototipo 4 y 5 tiende a estar subdiagnosticada. En los pacientes de 4, 5 y 6 está subdiagnosticada porque es muy difícil la valoración del eritema en estos pacientes. Sin embargo, se ha determinado a través de pruebas como moleculares en los pacientes con esta patología que en realidad sí está presente y hay cambios vasculares en estos pacientes. En Europa y en Estados Unidos, donde la pues, población es predominantemente mucho más blanca que en las zonas del trópico, digamos que la prevalencia puede ser tan alta como un 20%. Y aquí pues en Europa y en Estados Unidos
usualmente es una prevalencia del 10%. Hasta el 70% de esos pacientes tienen un impacto psicológico y tienen una autopercepción, digamos que deteriorada de sí mismos por la patología. Entonces es importante que transversal a toda la charla pensemos siempre que un paciente pues de rosácea va a ser un muy buen candidato para ir a una consulta de psicología, porque pues eso va a tener impacto en su calidad de vida. Usualmente tiene un pico de diagnóstico entre los 30 y los 50 años, es mucho más diagnosticada después de los 50 años, sin embargo puede iniciar a cualquier edad. Como lo mencioné, es en pacientes de fototipo bajo, pero puede diagnosticarse también en los pacientes de fototipo alto. Y de hecho, ahorita que les muestre como la parte de las manifestaciones clínicas, pues intenté hacer como también las manifestaciones en los pacientes de fototipo más alto para que pues tengamos como un concepto más amplio. Entonces, en este artículo que me encontré es del 2010, ellos comenzaron a preguntarse cuáles eran los factores de riesgo para que una persona no solamente presentara rosácea, sino también para que se incrementaran los recrudecimientos de la patología. Se dieron cuenta que principalmente los pacientes que tenían fototipo 1 al 3, que constantemente tienen una exposición al sol, como el sol y la radiación, específicamente la radiación UVA y UVB, como una noxa directa dentro de, pues, como el tejido, los pacientes que eran usuarios de tabaco y los que tenían antecedentes familiares de rosácea, digamos que tenían como un riesgo y un OR mucho más alto comparado con los pacientes que no. Sin embargo, hay pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo y sin embargo se presenta la patología. Entonces, esto es simplemente a modo de guía de que estos pacientes tienen un riesgo aumentado, pero no debemos desapercibir de los otros pacientes que no tienen como estos factores. Entonces, aquí es como el grueso de la presentación y donde quise hacer un poquito más de énfasis en la fisiopatología, digamos que a través del tiempo, antes de que surgiera como el ROSCO, que es como la asociación de rosácea, como de que hace las guías de rosácea, digamos que el tratamiento de la rosácea era como muy tradicional. Pero digamos que cuando se comenzó a estudiar después del 2002, la fisiopatología de esta enfermedad, digamos que se dieron cuenta de que habían unos puntos específicos a tratar y se quitaron incluso varios medicamentos que tradicionalmente se habían utilizado por mucho tiempo. Entonces vamos a ver que estos son pues como los principales factores. Voy a comenzar con los factores vasculares. En el cuerpo normalmente tenemos unos productos, digamos que atrayentes de varias células inflamatorias y que esos productos a través de esas células inflamatorias van a aumentar la producción de péptidos antimicrobianos. Esos péptidos antimicrobianos, digamos que van a generar una respuesta de vasodilatación, de edema, de más llamado a otras células inflamatorias y van a estar, digamos que, gatillados por unas noxas específicas. En los pacientes con rosácea hay no solamente un aumento de estos factores que aumentan la llamada de las células inmunes, sino que también hay un aumento en la susceptibilidad de esas células inmunes, lo que los hace más predispuestos a generar reacciones inflamatorias a noxas que regularmente no deberían inflamar. Por ejemplo, voy a comenzar por este lado, el lado de la calicreína 5. La calicreína 5 es una proteasa, la cual su principal pues, acción es clivar la catelicidina, que posteriormente se convierte en la LL37. Esta LL37 está principalmente en los mastocitos, pero también se ha visto que está en los queratinocitos.
Esa calicreína, esa LL37, lo que hace es hacer un llamado a las células de la inmunidad, genera cambios vasculares y eso va a perpetuar un ciclo en donde más edema genera más inflamación y posteriormente más llamado, pues más diapédesis también de células inflamatorias. Las metaloproteinasas de matriz, en especial la 9, son activadores directos de la calicreína y también de la LL37. Principalmente esta metaloproteinasa se activa con la presencia de radiación ultravioleta. Entonces vemos cómo hay como varios factores que se van ensamblando en los cuales una piel que es fotosensible se expone a una radiación ultravioleta, se activa una serie de cascadas inmunológicas y vasculares que pues generan pues inflamación en el tejido. Y se ha demostrado que en las células inmunes estos pacientes tienen un aumento de los Toll-like receptors de tipo 2, los cuales pues van a ser mucho más sensibles a varios gérmenes o microorganismos, mejor dicho, de la microbiota natural de la piel. Entonces vamos a ver que todo eso se va a ensamblar ahorita. En este examen lo que hicieron, este examen es muy famoso en cuanto a rosácea, lo que hicieron fue medir a través de biopsias los niveles de catelicidina de los pacientes con rosácea versus los pacientes normales. Entonces ellos se dieron cuenta de que esos pacientes con rosácea tenían una media más alta de cantidad, o sea, en cantidad mucho más comparado con los pacientes de los controles. Entonces ellos lo que hicieron fue como colorear eso, se dieron cuenta de que sí, esa catelicina se clivaba mucho más en esos pacientes y lo que hicieron fue inyectárselos a ratoncitos. Tristemente, a esos ratoncitos les dio rosácea. Entonces ellos, digamos que ahí fue cuando ensamblaron todo la teoría inmunológica e inmunovascular en estos pacientes. Neurovascularmente va a haber un grupo de receptores, una familia de receptores que se llaman los canales catiónicos de potencial receptor transitorio. Están presentes en los queratinocitos y en los nervios. Digamos que en situaciones normales se activan cuando hay temperaturas extremas o cuando hay, por ejemplo, una anoxia química, y lo que hacen es vasorregular, principalmente de una forma neuromediada, pues como la irrigación en el tejido. En estos pacientes hay un aumento de esos receptores y va a haber no solamente un aumento, sino una disminución en el umbral en que se gatillan esos receptores. Entonces va a generar nocicepción, esos pacientes sienten un dolor crónico en la cara que se genera con estímulos inocuos, van a tener una vasorregulación, pues una vasodilatación que se activa principalmente por la radiación ultravioleta, por el etanol, las comidas picantes y también por las temperaturas, como lo vamos a ver ahorita. Entonces aquí es lo mismo que dije ahorita, la vasodilatación genera más edema, ese edema genera diapédesis de las células inflamatorias, atrae más células que a su vez generan un componente inmunológico mayor y pues se perpetúa un ciclo en estos pacientes que finalmente va a generar una fibrosis, ese edema se fibrosa y comienza a dañarse como el sostén intercelular, y lo que ocurre es una fibrosis y la representación pues fimatosa o una de las complicaciones que es el linfedema de estos pacientes. En cuanto a la microbiota, hay algunos, digamos, microorganismos que están muy relacionados con la rosácea. Es el caso, por ejemplo, del Demodex folliculorum, que voy a comenzar a hablar de él. Este compañerito, pues, si bien es muy feo, vive con nosotros, está en la piel de nosotros normalmente, y lo que hace es alimentarse principalmente del componente sebáceo de las glándulas sebáceas.
Entonces, usualmente se encuentra muy regularmente en la nariz, en los pómulos, cerca a los párpados y en la frente, donde hay gran producción, pues como de sebo. Estos pacientes, al tener un aumento en los Toll-like receptors, van a generar una inmunidad que es irregular para este Demodex. Entonces eso va a aumentar como el daño inmunológico que se genera indirectamente. Además, el Demodex, a su vez, como el Demodex es un anfitrión, nosotros somos anfitriones del Demodex, el Demodex es un anfitrión de esta bacteria que está aquí abajito, que se llama Bacilo oleosum, perdón, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, Oleronium, Bacilo oleronium. Ese Bacilo oleronium se ha visto que genera una activación muy fuerte de los Toll-like receptors 2, haciendo que en realidad no sea el Demodex el que nos inflama, sino la bacteria que vive con ellos. Es una bacteria gram negativa que es inocua para nosotros en situaciones normales, pero en los pacientes con rosácea pues van a tener una sobreexpresión como de la inflamación mediada por estas bacterias. Esta verde de arriba, digamos que ha sido como el pan de queso maluco de la rosácea. Todo el mundo ha dicho, tiene que ver, no tiene que ver, pero en realidad nadie ha asociado directamente a los pacientes con rosácea con el Helicobacter pylori. De hecho, no se sabe cómo los pacientes con rosácea tienen pues como como un aumento de la sensibilidad cuando están con esta bacteria. Digamos que se han planteado varias teorías y se ha demostrado que si bien los pacientes con rosácea sí tienen un aumento de la seropositividad para el Helicobacter, digamos que también son mucho más susceptibles a cepas virulentas del Helicobacter. Entonces, digamos que dentro de las líneas de tratamiento, como lo vamos a ver ahorita, en una rosácea que sea resistente a los tratamientos tópicos y sistémicos, uno de digamos que de las ayudas que le podemos echar mano es el tratamiento de la Helicobacter pylori. Sin embargo, cuando se trata de Helicobacter pylori, no se ha demostrado que genere una disminución en el eritema ni en las telangiectasias, pero sí en las pústulas y en las pápulas. Entonces, eso lo podemos tener en cuenta en el caso de, por ejemplo, las rosáceas más severas. Y este es el Staphylococcus epidermidis, digamos que es la principal bacteria que nos coloniza a nosotros, es un comensal natural de la piel. De hecho, es uno de los que nos defiende el Staphylococcus aureus. Sin embargo, en los pacientes con rosácea se ha demostrado que las cepas predominantemente que están en esos pacientes son las cepas beta hemolíticas, haciendo que esos pacientes pues tengan un aumento en esa inflamación, en especial los pacientes con rosácea papulopustulosa, en los que se ha cultivado este amigo en el contenido de las pústulas. En cuanto a los factores ambientales, miren, les quise traer este artículo, pues es un poquito viejito, pero reporta como, era un formulario que los pacientes con rosácea autollenaban y ellos aquí reportaban en porcentaje cuántas personas tenían esta exposición y se les empeoraba la rosácea. Entonces, miren, el principal, la exposición al sol, el estrés emocional, cambios en la temperatura, incluso viento, comidas picantes, consumo de alcohol, en especial el vino, que genera pues gran vasodilatación facial, pero en general todas las bebidas con alcohol. em, y vemos que también incluso había como medicación y productos de uso diario que también los podían como gatillar. Y también se midió que esos pacientes cuando no se exponían a esos factores, hasta un 70% no tenía recaídas. Entonces vemos el papel tan fundamental que es los factores ambientales dentro de la fisiopatología de esta
enfermedad. Aquí a la izquierda les traigo como una gráfica. Recordemos que la radiación ultravioleta A entra hasta la dermis, lo que hace una activación de las metaloproteinasas de matriz, dentro de ella pues la metaloproteinasa 9, y eso activa toda la cascada de inflamación tisular, y se genera pues predominantemente esa vasodilatación, esa rubicundez en la cara de esos pacientes, dolor. Entonces es uno de los principales factores que afecta. Aquí quiero mostrarles, me pareció muy bacano, casi no encuentro esta tablita, y es como un ensamblaje de todos los factores de riesgo y fisiopatológicos de la enfermedad. Vemos aquí como los factores ambientales em, y los factores, digamos que microbiológicos, activan una serie de factores inmunológicos que a través de todo eso generan la liberación de catelicidina, que se convierte a LL37, y eso, digamos que de una forma indirecta, a través de varias células de la inflamación, genera todos los síntomas de la rosácea. Entonces, digamos que ya ahora tenemos un conocimiento mucho más estructurado de la fisiopatología, lo que nos puede explicar mucho de los síntomas de esta enfermedad. Dentro de los hallazgos clínicos, digamos que todavía se puede encontrar una clasificación tradicional, que es la de clasificarlos en primarios y secundarios. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que esto puede ser un revoltijo más adelante con la nueva clasificación. Está el eritema transitorio, el eritema persistente. Este eritema persistente se define como un eritema mayor de 3 meses. Telangiectasias, que predominantemente se encuentran en la región malar y en la región de la nariz, pero también podrían estar sobre el labio superior, en la frente. Entonces, pues debemos tenerlas en cuenta como una manifestación primaria. Y las pápulas y las pústulas, pero aquí digamos que es primario. Sin embargo, no todas las rosáceas tienen pápulas y pústulas. Por eso se hizo el cambio a la clasificación nueva. Y en cuanto a los secundarios, eran todos estos síntomas que no hacían propiamente el diagnóstico, pero junto a uno de las manifestaciones primarias, digamos que aumentaban la probabilidad, pues el valor positivo predictivo del hallazgo médico. Entonces, miren esto, pues quiero como mostrarles esto. Aquí vemos en el panel A una mujer, pues de un fototipo bajo, posiblemente un fototipo 2, con un eritema centrofacial que se distribuye en la frente, en la nariz, un poco como hacia la región malar. Vemos como en un acercamiento que esa paciente puede tener telangiectasias, unas pápulas pues como muy chiquiticas pero significativas, y también a nivel del mentón se aprecian como unas leves telangiectasias. En otra paciente, pues en otro artículo que encontré, miren como este compromiso del el eritema, tiene pústulas y pápulas, y digamos que aquí se puede ver claramente como el compromiso ocular. Como les digo, no vamos a hablar de la rosácea ocular, pero esos pacientes siempre hay que buscarles componente ocular para ver si son candidatos a mandarlos al oftalmólogo. Aquí vemos una paciente con una rosácea eritematotelangiectásica. Miren que principalmente es un fondo eritematoso, que pues puede estar acompañado de edema, y en su superficie principalmente van a haber nevos telangiectásicos, pues o nevos aracnoides o telangiectasias, que pues nos pueden orientar como más a esa patología. Y de última, quiero que miren esta, que es muy diciente. Eso es una rinofima. Las fimas se van a llamar dependiendo del lugar el lugar donde estén presentes, predominantemente, y a diferencia de la rosácea papulopustulosa y la rosácea eritematotelangiectásica, da principalmente en los hombres. Y
el resto de rosáceas predominantemente en mujeres. Entonces, digamos que esto principalmente se da por una fibrosis. Entonces, esta es una rinofima, si dan en los oídos es una otofima, hay mentofima y frontofima. Este es como a modo de descanso, es una, todos sabemos quién es Shakespeare, es el Miguel de Cervantes de los ingleses. Digamos que dentro de una de sus obras más famosas, que es Enrique IV, hay dos compañeros, como un Sancho Panza y un Don Quijote. Entonces, el Sancho Panza se llama Baldorf y el Don Quijote se llama Falstaff. Entonces, están en una taberna y Baldorf le dijo a Falstaff que era muy gordo. Entonces, Falstaff le respondió que se mirara la cara antes de criticarlo a él, que mirara que su nariz era como una linterna en la popa y que él tenía siempre la lámpara encendida. Esto haciendo referencia y alusión a su nariz. Más tarde, digamos que pues, en el siglo XIX, varios artistas quisieron ilustrar a Waldorf y todos, incluso si no estaban en el mismo país, se dieron cuenta de que Waldorf tenía una peculiaridad y era su nariz. Era roja, posiblemente representando una rinofima y usualmente se grafica pues como con unas lesiones eritematosas que podría hablar pues de un componente de la rosácea. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esta rosácea? Esta es la clasificación nueva, es la clasificación pues, actualizada a 2019, que fue la última convención de Rosco. Digamos que hay unas manifestaciones diagnósticas, unas manifestaciones mayores y unas manifestaciones menores. Las diagnósticas de entrada ya nos hablan, este paciente tiene rosácea. Y en las mayores, digamos que necesitamos más de uno para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en las menores, estas manifestaciones no hacen como tal el diagnóstico, sino que en compañía de manifestaciones mayores nos podrían orientar hacia el diagnóstico. Entonces aquí está los cambios fimatosos, el eritema persistente que ya dijimos que era mayor a 3 meses, el flushing transitorio, las pápulas y las pústulas, los neos arácnidos, y en estos pacientes, pues la sensación, ya los síntomas de sequedad, de quemazón, de que él tenga sensación como de chuzadas en la piel, entonces todo esto nos va a orientar hacia el diagnóstico. El diagnóstico es netamente clínico y posteriormente a ese diagnóstico, pues tenemos que hacer la clasificación según la severidad. La severidad, digamos que en un paciente que tenga placas, que ya nos esté hablando de un compromiso más linfaedematoso, va a ser una rosácea severa, al igual que los pacientes con FIMAS. Y las pápulas y las pústulas, pues dependiendo de la cantidad, nos van a hablar de si es leve o moderada. Y esta otra clasificación, pues no es oficial, pero me pareció interesante y era según la evolución. En las fases tardías están como el linfedema, las complicaciones, las FIMAS, y las fases tempranas es cuando el paciente pues todavía está en una etapa muy incipiente, pero ya tiene el edema transitorio, el flushing episódico y las telangiectasias. Entonces, aquí es donde les quería traer como una comparación entre los pacientes de fototipo alto y de fototipo bajo. Vemos pues el compromiso malar en estos pacientes. Digamos que aquí no se ve pues obviamente tan fácilmente, pero esta paciente tiene un eritema, digamos que eso es franco al examen físico. Estos pacientes tienen una rosácea eritematotelangiectásica, quiere decir que tiene un componente eritematoso y otro de telangiectasia. El eritema es persistente, centrofacial y puede tener telangiectasias o no.
Entonces, siempre debemos captar estos pacientes, ojalá en un estadio inicial en que se beneficien pues de la terapia de una forma oportuna. Las papulopustulosas, digamos que es muy fácil confundirlo con acné. De hecho, es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Se caracteriza por pápulas y pústulas y eritema centrofacial persistente. ¿Qué podría orientarme con esa patología versus un acné? Que principalmente estos pacientes van a tener un desencadenante, además de la cronicidad del eritema. Entonces eso nos podría orientar. Ya en los cambios fimatosos, digamos que hay un engrosamiento de la piel, un agrandamiento de esas superficies, es irregular, usualmente de un aspecto nodular, puede estar en las orejas, la frente, la nariz, el mentón, las mejillas, como ahorita les mencioné. Y esta no es un subtipo, sino una variante de la rosácea, que es la granulomatosa. Principalmente son pápulas o nódulos rojos, amarillos, cafés y tienen una consistencia dura. Aunque no sean inflamatorios, después del tratamiento posiblemente dejen cicatriz. Entonces, ojalá pues estos pacientes se capten de una manera oportuna y se traten pues también oportunamente. Miren cuán difícil puede llegar a ser el diagnóstico de un paciente con fototipo alto. Entonces, digamos que en esos pacientes, uno de los criterios para que yo como médico general lo remita al dermatólogo puede ser que ese paciente tenga el fototipo alto y yo sospeche la enfermedad. Entonces, hablando de eso un poquito, ¿cuándo voy a remitir al dermatólogo? Eso me pareció muy interesante porque muchas veces nosotros digamos que no tenemos como la suficiente justificación para poder hacer una interconsulta con un especialista. Entonces, en pacientes que tengan rosácea muy papulopustulosa, es decir, que tengan un componente pustular muy grande, que no haya respuesta al tratamiento inicial que nosotros le demos, así estén en etapas incipientes, las rosáceas fimatosas porque principalmente se van a beneficiar de tratamientos mucho más avanzados que tenga tendencia a la recidiva o que se empeore después del tratamiento y que un paciente nos llegue con lesiones ya estropeadas por esteroides. Sabemos, obviamente, y yo sé que muchos de los muchachos ya han estado en Ruralito, muchos pacientes ya llevan cuando han pasado varios meses y se han aplicado el triconjugado, el esteroide, han ido a la farmacia y se han aplicado un montón de cosas. Entonces, cuando ya hayan lesiones estropeadas, es mejor enviar al dermatólogo para que pues, ellos se ocupen de ese paciente. Los diagnósticos diferenciales, como les dije, el principal es el acné vulgar. Digamos que lo que nos va a distinguir es la formación de comedones abiertos. En el acné y en la rosácea pueden a los dos pues, tener componente inflamatorio y pustular, pero no va a haber compromiso ocular y el eritema va a ser mucho más crónico. Y como les mencioné, pues va a haber algo que gatille como los episodios de crisis: dermatitis de contacto, fotodermatitis, dermatitis seborreica y lupus eritematoso. El lupus eritematoso sistémico tiene todos los componentes para poder ser un diagnóstico diferencial. Es un eritema que va principalmente en la cara, puede ser también como pues, fotoinducido. Entonces, estos pacientes, digamos que pues se van a tener que tener mucha más precaución al momento de yo iniciar este tratamiento y posiblemente pues sea un muy buen candidato para yo mandar al dermatólogo. Entonces, ya en cuanto al tratamiento, ¿qué objetivos voy a tener? Aliviar y disminuir los síntomas y los signos, principalmente a los pacientes muchas veces, pues si bien también les afecta mucho su apariencia de la piel, acordémonos, como les dije al principio de la charla, que estos pacientes tienen un compromiso psicológico muy grande por los recrudecimientos de esta enfermedad. Entonces, ayudémoslos con eso. Retrasar las formas graves, lograr disminuir esos episodios entre crisis y mantener una buena condición de la piel, que la piel se vea sana, que la piel se vea bien, pues estos pacientes no van a tener una piel
de revista. En realidad nadie tiene una piel de revista, pero estos pacientes hay que, pues, como que planteársele unas metas y que el paciente también esté como juicioso con el cuidado de la piel y mejorar la calidad de vida en términos, pues, últimos. Entonces, dentro de los cuidados generales de la piel, evitar los precipitantes. Ya sabemos, hombre, si a vos tomar licor te pone la cara roja y te hace salir un montón de lesiones, pues no tomes licor o pues intenta pues como evitar el licor a más, lo que más pueda. Tener cuidado de la piel, fotoprotección, esto es muy importante. Aquí quiero hacer un hincapié en que esos pacientes tienen irritación muy fácil, entonces en ellos se utilizan principalmente filtros físicos porque no se absorben. Hoy también que tengan como componente de siliconas para que evite la pérdida transepidérmica de agua. Esto no solamente mejora el aspecto de la piel, sino que además pues disminuye como la resequedad en esos pacientes. Y el camuflaje, aprendí en esta charla que el camuflaje debe ser con verde porque los tonos anaranjados o asalmonados pueden aumentar la apariencia del eritema. Entonces, el camuflaje de tonos verdes, pues es importante como tenerlo en cuenta. Aquí es como básicamente lo que acaba de decir, pues evitar los jabones con jabón, preferir los limpiadores, preferir los hidratantes con silicona para que no se absorban y eviten la pérdida transepidérmica, utilizar siempre fotoprotección, pues repasarla varias veces al día y que sea con un SPF mayor a 30. Es básicamente como lo que dice. Entonces, esto lo saqué de las guías colombianas, digamos que eso fue una de las guías en que se encontraba de esta forma, como más condensado. Quiero acotar que las nuevas guías, que las últimas, que son las del 2021 pues como de la revista de dermatología del Reino Unido, ya tiene en cuenta biológicos, un montón de antibióticos que no están disponibles en Colombia. Entonces yo quise traer esta porque es la más pertinente para nosotros. Entonces, dentro de la primera línea vamos a tener el metronidazol, el ácido acelaico y la sulfacetamida. Esta sulfacetamida, digamos que tuvo en varios estudios que leí, tuvo pues un mejor desempeño cuando se combinaba con azufre, eh, al disminuir la inflamación de esos pacientes. Digamos que con el metronidazol, y ahorita vamos a ver que los macrólidos y las tetraciclinas pueden ser una mano en el tratamiento, digamos que lo que buscamos no es el efecto antibiótico, sino propiamente el efecto antiinflamatorio. Entonces hay presentaciones tópicas en que se puede dar. Digamos que la permetrina, cuando se comparó con la ivermectina, digamos que no tuvo un mejor desempeño ninguna de la otra, solamente la ivermectina pues tuvo con efectos adversos mucho más notables en los pacientes en que sentían como más ardor al momento de la aplicación. El peróxido de benzoilo, recordemos que es un tratamiento pues como antimicrobiano, no es propiamente un antibiótico, nos va a ayudar principalmente con la inflamación. Y aquí, digamos que los retinoides tópicos, una tercera línea, en los pacientes con rosácea papulopustulosa leve o moderada. En la moderada severa, estos pacientes se pueden beneficiar principalmente de las tetraciclinas y los retinoides sistémicos. Aquí yo les traje una fotico de un paciente de un antes y un después del uso de isotretinoína en una rosácea papulopustulosa moderada severa. Vemos cómo obviamente se nota la mejoría de estos pacientes. Obviamente esto asociado con un montón de terapia, digamos que general, que era el uso de protección solar, etcétera. Evitar los desencadenantes, todo eso. En la eritematotelangiectásica, el principal tratamiento va a ser físico, es decir, con luz
pulsada o con luz de diodo. Digamos que eso ya es una terapia que solamente puede administrar el dermatólogo. Entonces digamos que en estos estadios o en estos subtipos de la rosácea, pues ya va a ser mucho más útil enviar al dermatólogo a estos pacientes. Y en la rosácea fimatosa, sí o sí, como se los mencioné, es uno de los criterios para mandar, para interconsultar a dermatología. Esto se hace principalmente el tratamiento con láser o con cirugía. La electrocirugía es una de las principales, pues, como formas de tratamiento en estos pacientes, y miren cuánto mejora. Estos pacientes mejoran demasiado. Ellos lo agradecen mucho, se les mejora mucho la calidad de vida. Aquí esto es una tablita, esta es de las últimas guías que salieron en el 2021. Miren que aquí está como el cuidado de la piel en general, que se debe ser transversal a todos los pacientes con rosácea. Aquí quiero traer esta tablita porque me pareció útil que ninguna guía reciente incluían los alfa-adrenérgicos y los beta bloqueadores como terapia, y ellos, digamos que dentro de esa guía dicen, no tienen ningún fundamento probado con evidencia epidemiológica que funcionen. Sin embargo, tradicionalmente se han dado y tradicionalmente han funcionado. Entonces, considérenlos en los pacientes con rosácea que tengan, pues, principalmente eritematotelangiectásica de moderada a severa. Miren que aquí en los procedimientos ya es en las telangiectasias y en las FIMAS, en los cuales pues ya vamos a utilizar electrocirugía, láser de CO2, etcétera. Y aquí está grande como el uso de ivermectina para tratar como esa fisiopatología de la microbiología, el metronidazol, la doxiciclina, para tratar ese eslabón en la fisiopatología que era la inflamación. Y la isotretinoína, digamos que como un modulador del estrato córneo y de toda esa inflamación, también nos puede servir. Dentro de las complicaciones está el linfedema. Es una complicación que no es muy frecuente, pero principalmente se da en los pacientes con rosácea fimatosa y por ende en los pacientes que son pues, los pacientes masculinos y de edades más avanzadas. Digamos que este linfedema ya es crónico, es muy difícil de tratar. Usualmente pues hay terapias como con luz que podrían como favorecer esto, pero el paciente no vuelve a estar en su piel basal, o sea, no vuelve a tener una piel bonita, sana. Y en cuanto a la malignidad, se ha demostrado que hay una relación entre el carcinoma vasocelular y los pacientes con FIMAS. No se ha demostrado el por qué, simplemente se ha demostrado que estos pacientes con FIMAS tienen un OR mucho mayor cuando se les evalúa el carcinoma vasocelular. Principalmente en la nariz y pues en la rinofima. Entonces hay que tener mucho cuidado revisándole juiciosamente la piel a estos pacientes. Por último, nadie se escapa de la rosácea, ni siquiera los enanos de Caperucita. Estos queridos compañeros tenían rinofima, tenían un eritema que era constante, incluso Tontín tenía otofima. Entonces, vemos que la rosácea está presente en el día a día de todos, nadie se escapa y pues la tenemos que tener dentro del panorama. Muchísimas gracias. Hicimos súper bien. Demasiado, demasiado bien. Tontín. Em, a ver, primero quiero felicitarte porque lo hiciste excelente. La parte de fisiopatología, pues increíble, o sea, súper completo. Yo creo que yo nunca había oído una explicación pues tan buena de la fisiopatología de la rosácea. Lo hiciste súper bien. Yo quería decir como varias cositas. Ah, bueno, y que también pues leíste las guías Rosco, o sea, estabas pues muy bien documentado. Em, Primero, como en cuanto al diagnóstico de la rosácea, a mí me parece que no es tan difícil, pero a veces
van a ver que hay pacientes que uno dice como, "Ah, esto será o una seborreica o una rosácea o un acné". Mi consejo es, cuando ustedes no saben, o incluso a veces se pueden sobrelapar, hay pacientes que tienen acné, pero tienen una piel súper sensible. Lo que ustedes pueden hacer es dar tratamientos que sirvan para las dos. Entonces, por ejemplo, dar una doxiciclina, pues les sirve para la rosácea y para el acné. Si están dando, o por ejemplo, un ácido acelaico, les sirve a los dos. Y para esas pieles que uno, como les digo, no sabe, uno dice, es como sensible, pero no sé si cumple todos los criterios para rosácea, ya hay como un concepto que se llama piel sensible, y existen muchas cremas en el mercado que pueden usar. Toleriane, toda la línea roja de Uriage, hay otra que se llama Roseliane. Entonces, con esos pacientes, como esos tópicos, les pueden servir mucho. Lo del Helicobacter pylori, muchas veces pasa es que los pacientes para Helicobacter pylori, para Helicobacter pylori los trataban con doxiciclina y mejoraban también de su rosácea. Entonces, ahí pues como que hay como un sesgo pues en la asociación. Y el tratamiento, les iba a decir que la verdad es que ya no se usa casi el metronidazol. La ivermectina probó ser superior al metronidazol, y la ivermectina tópica, al 1%, que se llama Solantra, es una de las primeras líneas. O sea, van a ver que todos los pacientes con rosácea tienen el Solantra. Es una crema muy buena y muy bien tolerada. El ácido acelaico al 15% también es una cosa que siempre se usa. Y para las telangiectasias, el láser pulsado es súper bueno. Eso de la perimetrina, la oximetazolina, en realidad no. O sea, un paciente con rosácea, si uno le pone la pantalla, como tú dijiste, la hidratación para pieles sensibles, el ácido acelaico, la ivermectina, está perfecto. Ya si no es suficiente porque tiene muchas pústulas, le pueden poner la doxiciclina, que entonces más bajita, de 40 miligramos, tiene un efecto antiinflamatorio perfecto y se usa por 3 meses. Y nunca le pongan esteroides tópicos a un paciente con rosácea porque empeoran horrible. Incluso la dermatitis perioral, que es como familia de la rosácea, es causada muchas veces por los esteroides. Tampoco usen los inhibidores de la calcineurina, porque si bien tiene como un mecanismo por esos receptores vainilloides que podría servir, empeora mucho también la rosácea. Entonces, esteroides y cromus, evítenlo a toda costa en la rosácea. Y los retinoides tópicos también, porque los inflama demasiado. Y los retinoides orales los guardamos solamente para pacientes muy refractarios, como decías tú, y a dosis muy bajitas, 20 miligramos o 10 miligramos 3 veces a la semana. Eso es como lo que se hace, pues como para que dejen aparte el metronidazol y todo eso, sino que tengan en la cabeza doxiciclina, ivermectina, acelaico y ya más avanzado, láser o isotretinoína. No sé, PJ, si tengas algo, No, si súper algo bien. O también. sea, yo creo que una cosa que también era como por recalcar, pues primero siempre súper bacano esas comparaciones con el día a día, pues o con la realidad o con la historia y demás. Eso me parece muy bacano, pues que lo hayas incluido. Cositas ahí también como por mencionar, muy enfático en la tabla que incluiste de los posibles tratamientos, ver que la única cosa que verdaderamente es pues como transversal en cada una de las fases y demás son las medidas generales de piel. O sea, que un paciente con rosácea sí tenga un bloqueador que sea adecuado, o sea, que sea una pantalla y que no vayas a hacer un filtro químico que lo vaya a irritar más, que sea un paciente que tenga una hidratante que sea adecuada para su tipo de piel y que aparte pues esté utilizando algún tipo de jabón que no lo vaya a irritar más de la cuenta. ¿Por qué? Pues porque igual si le vas a empezar un acelaico, pues el acelaico va a irritar un poco, y si aparte tiene piel sensible y tú no le has manejado un poco lo de la piel sensible, sino que le empiezas a atacar el acelaico, puede que te lo rechace más fácilmente. Entonces esa parte súper bien. Énfasis, que fue lo que estabas mencionando de lo del acné, que el comedón va a ser como lo que más va a ayudar, aunque es más fácil decirlo pues que en práctica, como está diciendo Cristi, muchas veces pues tenemos un paciente que tiene pues piel sensible y aparte tiene acné. Entonces, a eso tiene como diagnóstico diferencial. Y uno que también que es importante, que mencionaste, que por completo uno podría decir, bueno, de pronto este eritema malar es un lupus o no. Igual tener en cuenta que si fuese un lupus, pues estaría encasillado en un contexto de un lupus agudo. Y el lupus agudo, la gran mayoría de las veces, pues tiene una correlación con un lupus eritematoso sistémico. Entonces, probablemente eso sería lo que te orientaría más a pensar en otra cosa. De pronto no decir como, bueno, ¿será que este paciente con eritema centrofacial
tiene un lupus, sino más bien, ¿será que mi paciente con lupus tiene su eritema malar y aparte tiene piel sensible? Pues que sería como más que decir que la rosácea es un diagnóstico, el lupus es un diagnóstico diferencial de la rosácea, casi que a la Mm, inversa, por bobo que suene, pero pues decir que, bueno, mm. pues, el paciente con lupus tenga algún componente de rosácea que le pueda mejorar o trabajar ahí. Pero el resto me parece que estuvo súper bien, súper completo lo que está diciendo. Pues Cristi es muy cierto también, uno, pues, y la verdad estuvo súper bueno que no hubieras hecho la revisión exclusivamente de Bolonia, porque lees Bolonia y la verdad uno en terapéutica de Bolonia, Ujú. específicamente con rosácea, se queda atrás, porque uno le dicen, bueno, entonces, ¿qué le vas a poner? Y si uno dice, bueno, es una eritematotelangiectásica, no, pues la oximetazolina, bueno, acá no tenemos crema de oximetazolina. Ah, no, pues ya, eso era lo que había. Entonces, súper bien que haya revisado también otras bibliografías, porque ese es de los casos en los que uno dice, ahí sí la terapéutica toca buscarla por otro lado. Similar a cuando uno en el pregrado mira a Harrison y uno dice, bueno, Harrison es muy bueno para fisiopato, pero de pronto no para tratamiento. A veces pasa lo mismo con Bolonia. Exacto. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Simón, súper bien, la verdad, súper chévere la exposición. Se te nota pues obviamente que full compromiso, mil gracias, aprendimos demasiado. Sí. Aprendimos todos muchísimo. Y lo de los enanitos me encantó. Y también. Estuvo súper buena. Yo tengo una pregunta, pero pues es para todos. A ver si alguien tiene en mente como un antisolar con filtros físicos que sea económico para recomendarle a los pacientes con rosácea. Pues económico dentro de lo posible, porque yo sé que todos los antisolares son costosos. A mí me Mm, gusta el Dark Zone, ¿no? Es un poquito más barato ¿cuál? que los otros. El Dark Zone, el que es Ah, como sí, verdecito. Un ese es poquitico más súper barato, bueno. pero pues tampoco o sea, cada vez la diferencia se empieza a volver de 10.000 pesos o de 20.000 pesos. Entonces hay desde las veces que uno dice, ay, toca ponerse la mano en el corazón y decirle, vea, la Sí, es diferencia. súper difícil. Hay otro, pues lo que pasa es que o sea, el Helioker es muy bueno para pantallas, pero el Helioker es de los más caros que hay. Hay uno que se llama Roseliane, que es de Uriage, es de PF, como 30 creo, y no es tan caro y tiene óxido de titanio y es muy bueno para la rosácea. Pero yo pienso que si es un paciente pues muy, muy pobre, pues uno se dice, bueno, pues no, uno le va a mandar una pantalla. Es que pantallas muy baratas no hay. De pronto sí, la que dice PJ, el Darkson es un poquito más barato, pero por ejemplo, el Clarus o hay uno que se llama V-Block, esos son un poquito más baratos, pero no son pantalla. Ay, listo. Mil gracias. Sí, sí, pero yo prefiero que se echen antisolar, pues, a que no, pues sí que lo Mejor puedan algo que comprar. nada. Sí, Sí. sí, 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 sí. Tampoco pues que si no es pantalla, no, mejor que compren alguna cosita. ¿Ustedes conocen una página que se llama INSI Decoder o no? No. Es que yo se las voy a escribir porque me parece que esta página es súper buena. Espérense, porque dice como todos los componentes que tienen como esas cremas de dermatología que uno es como, ¿eso qué tendrá? Que no tienen como un componente activo así como demasiado obvio. Se las voy a poner acá en el chat porque me ha servido mucho para que la use. Listo, mil gracias. Listo, súper. Muchísimas gracias por los comentarios a todos. Gracias a ti, Simón, A por ti. la exposición. Sí, muchísimas gracias, estuvo increíble. Listo, muchachos. Chao. Gracias, Chao. nos Chao. vemos la próxima Chao, semana. gracias. Que estés Chao. bien.